situación en el mercado cambiario a raíz de esto, en lo que viene pasando, además que durante todo el año, y ahí le doy la bienvenida a Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, hubo una estabilidad cambiaria, ¿no? Eso ha cambiado en estas últimas semanas y la pregunta es, ¿por qué, Tamara? Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, buen día. Bueno, la causa es, efectivamente hay un cambio, principalmente dado por el hecho de haber superado el periodo de pago de tributos, que se marca hasta marzo, y noten que este año el gobierno extendió para las personas no naturales la fecha máxima de pago de esa liquidación anual del impuesto sobre la renta hasta el 15 de mayo. Entonces eso hace que la disponibilidad de bolívares se destine al pago de impuestos y en su lugar no está demandando las divisas que necesita, bien sea para importar, para pagar deuda o sencillamente para cobertura para necesidades futuras o especialmente por expectativas inflacionarias que sigan siendo altas. Entonces, eso es la primera cosa que cambia. Hay una demanda ahora más fuerte, pero hay otros factores que también acicatean, digamos, esa demanda, que pueden ser las noticias relacionadas con el tipo de cambio. Es una variable muy sensible, tanto a las expectativas, a noticias que pueden hacer dudar sobre el futuro de una estabilidad que se ha venido logrando a expensas de un control de la cantidad de dinero en circulación, y esa perspectiva de cambio altera esa demanda. También es verdad que hay una percepción de que hay lentitud en los ingresos de divisas petroleras, que son las que permiten al Banco Central asistir y estar en presencia regularmente todos los lunes en el mercado ofreciendo sus divisas, esas que se llaman divisas de intervención, para contener esa demanda. Entonces, esta semana, justamente como se ha visto en las últimas un repunte del ritmo de crecimiento del dólar paralelo, y sobre todo una cosa que preocupa mucho a la gente, no es solo ese nivel que ya pasó el umbral famoso de los 40, viniendo de un lapso de tanta estabilidad en el primer cuatrimestre. Entonces ya empieza a llamar esa atención y se separa del tipo de cambio oficial del Banco Central, donde el Banco Central está muy vigilante, insistiendo en que las operaciones lo mantengan abajo. Cuando esa brecha entre ambas tasas de cambio se amplía más de lo, digamos, históricamente natural, que está en el orden de los 5 a 6%, en este momento llegó a estar al 12% cuando comenzó esta semana. Y fíjense que por primera vez, desde hace más de un mes, el Banco Central intervino ayer nuevamente con fuerza, porque esa brecha le está molestando, entró y lo hizo efectivamente retroceder, y la brecha entonces bajó un poquito a 11. Pero es una brecha nociva en el proceso de formación de precios para la economía, y es un asunto que definitivamente tiene que vigilarse y corregirse. Ahora, ¿qué puede hacerse? O el BCB aumenta la liquidación en divisas y hace retroceder el paralelo, o permite que la tasa del BCB aumente, ¿no? Y cierre la brecha. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor opción? Un poco para que se establezca la estabilidad, ¿no? Pero también una estabilidad que sea real en el tiempo. Sí, la idea de cuando hay estas cosas erráticas por mucho tiempo, que no es solo un periodo, sino que se convierte en un lapso volátil, errático, entonces ahí sí es verdad que se distorsiona todo y se pierde, digamos, lo que se ganó ahora en noción de estabilidad a lo largo de los meses pasados. Entonces lo que a mi juicio el Banco Central debiera permitir que la tasa oficial fuera una tasa que se deslizara más o menos acompañando la del paralelo, pero la del paralelo se distancia también por razones de expectativa o por aumento de precios. Si él insiste en tener absolutamente, digamos, planchada la tasa de cambio oficial, seguramente lo hace porque tiene unas metas de una aspiración inflacionaria
importante de que este año no pase de 50% la inflación. Estamos en un lapso electoral, quizás después de las elecciones, y están en ese proceso de control, obviamente, van a seguir achatándolo o a lo mejor le dan un poquito más de soltura para que se deslice ese valor y no sea tan distante del paralelo. Para mí están confluyendo ahí problemas de percepción o ritmo de ingresos petroleros, porque después de la licencia 44A, que por cierto vence hoy, es algo que está poniendo casi que al menos el 60% del petróleo venezolano está siendo vendido nuevamente a precios considerablemente más bajos que los comerciales habituales, que estaban bajo la licencia 44, que te permitía vender de esa manera. Si ese ingreso está efectivamente mermando, entonces la capacidad de defensa del bolívar también se debilita. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que se acelere más el tipo de cambio paralelo, que haya un retraso en el suministro de las divisas oficiales, entonces se tiene que ir a satisfacer en el paralelo. Y esa brecha no solo es malo que suban las tasas de cambio para la inflación, pero también es malo que se distancien mucho entre sí porque empiezan otras distorsiones. Entonces, no solo el tipo de cambio paralelo te influye al alza en la inflación, sino que el hecho de que se separe hace que quienes cobran a tasa oficial suban el valor en dólares de sus productos, porque a ellos les toca reponer inventarios a la tasa del paralelo. No sé si me explico. Sí. Bueno, entonces eso es una cosa que produce a su vez un efecto de corrección de precios en dólares, ¿no? Yo tengo que ir despidiendo, Tamara, pero en poco tiempo te pregunto, esto no es la primera vez que pasa en Venezuela, ¿no? Incluso hemos tenido periodos de mayor brecha. ¿Cuál crees tú que puede ser el comportamiento, no? ¿Crees que definitivamente el BCB, tomando en cuenta cómo se ha comportado en el pasado cuando ocurren estas situaciones, lo que va a hacer es el tema de la liquidez, pues, ¿no? De seguir controlándolo aún más. Exacto. Entonces ellos ayer reaccionaron y pusieron una de las semanas más fuertes de oferta de divisas. Pusieron 64 millones de dólares, aparte de los que el lunes pusieron, que fueron 75. Sí. Entonces eso está marcando, digamos, una señal y efectivamente lo hizo retroceder. En el resto del año, yo creo que, le toca, por un lado, poner las metas en orden, porque está aspirando demasiadas metas, que es mantener una tasa oficial chata, mantener una brecha pequeña y al mismo tiempo ahorrar divisas. Las tres cosas juntas no se pueden hacer. Entonces tu pregunta es muy inteligente, porque si no está dispuesto a hacer deslizar el bolívar, que también debiera deslizarse, o sea, debiera depreciarse, porque sigue dañando la competitividad en Venezuela y eso es absolutamente dañino. Si él no lo permite, entonces va a tener que volver a recrudecer su proceso de control monetario y eso significa eventualmente reducir más el gasto. Yo no veo que en este bimestre se pueda reducir mucho porque estamos en momento electoral, sí. Pero ciertamente el comportamiento fiscal ha sido bastante conservador, incluso siendo un momento electoral. Sí. El gasto de este mes de mayo creció con respecto al mes pasado 6% y el mes anterior, o sea, en abril, creció 8% y en marzo 21%, o sea que hay una desaceleración en ese empuje e indica una disciplina, o sea, hay una aceleración para algunos porque sienten que hay un dinero que está corriendo con motivaciones proselitistas, digamos, pero en la realidad lo que hay es un proceso todavía controlado, no está desbocado el gasto público. Bueno, Tamara, ahora entramos a junio y julio y vamos a ver. Te agradezco mucho, Tamara. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, ha sido mi invitada a esta hora. Le agradezco mucho. Hemos estado conversando sobre la ligera brecha que hay en este momento y que se ha registrado estas últimas semanas entre el dólar oficial, el BCB, y el dólar de mercado no oficial, el paralelo. Bueno, vamos con nuestra recomendación musical del día.
La canción. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.